Luego que sabemos que las juntas están sanas y no hay que hacer reparos, entonces hay que proteger esas juntas soldadas de la intemperie para que no haya ataque de la corrosión. Ahora veremos el módulo que trata de revestimiento de la junta soldada. ¿Para qué se utiliza este revestimiento? Es para proteger de la corrosión el metal de la tubería. Hacemos un análisis bastante de los fenómenos de corrosión en los aceros, en el módulo. Entonces, la corrosión en general se define como la destrucción lenta y progresiva de un metal por la acción de un agente exterior. Los agentes son principalmente dos, los agentes que provocan la corrosión. Son el calor y la humedad. El oxígeno con el calor produce la oxidación de los metales y el oxígeno con la humedad produce la corrosión que se acelera con la temperatura. Para ello, para proteger las tuberías se puede utilizar pintura, pero también se utiliza un elemento que es relativamente moderno, que son las mantas termocontraíbles. Las mantas termocontraíbles son una poliolefina reticulada termocontraíble compuesta por un adhesivo picoelástico y un desmoldante de polietileno o polipropileno. Provee excelente protección anticorrosiva a las tuberías de acero que operan a diferentes temperaturas de servicio. Tienen alta resistencia al corte, elevados valores de adherencia y resistencias eléctricas. Aquí vemos una manta termocontraíble. En el módulo veremos cómo se coloca una manta termocontraíble. Eso es lo fundamental, ver el cómo se ejecutan los trabajos y cuando queda bien o queda mal. Aquí estamos viendo cuando se coloca la manta, se empieza colocando la primera capa, que es un primer epóxico. De acuerdo a algunas normas y criterios del fabricante de las mantas, el espesor de película de primer epóxico oscila entre 100 y 120 micrones. Luego de alcanzado el espesor de película de primer epóxico, se debe precalentar. Y esa es la manta que viene con una protección del bituminoso y el polímero, que es la parte exterior. Esa cubrejunta, la función que tiene es evitar que el traslape de la manta se abra cuando empieza a termocontraer producto del calor. El calentamiento debe realizarse del centro hacia los extremos. Observen en la parte inferior cómo la manta se va termocontrayendo. Hace una especie de tubera y ahí expulsa el aire que puede haber entre el sustrato, la tubería y la manta. Con esos rodillos se va desplazando las pequeñas
burbujas de aire que hayan quedado. ¿Por qué le dicen tricapa? Que tiene una poliolefina, que es la parte exterior, tiene un adhesivo, que es intermedio, que es como una goma, y primero hay que ponerle un primer de una pintura epóxica, por eso le dicen primer, que se coloca directamente al sustrato o a la tubería, y luego se pone la manta termocontraíble. La manta termocontraíble solamente tiene dos componentes, que son el adhesivo y la poliolefina, que puede ser polietileno o polipropileno. El uso de cada uno de estos materiales depende de la temperatura de operación. Todo eso lo vamos a ver con detenimiento en el módulo de revestimiento de junta soldada. Pero antes de colocar la manta hay que hacer una preparación superficial para que tenga anclaje. Todo lo relacionado con el perfil de anclaje, eso es una foto macrográfica, lo vamos a ver también en el curso. Por ejemplo, eso es una junta donde se le hizo un arenado, que puede ser granallado también, y tiene un perfil de anclaje adecuado, con una limpieza excelente. Luego de colocar la manta, hay que verificar si realmente la manta quedó bien colocada, y para eso se hacen las pruebas de adherencia. Todos los criterios de prueba de adherencia y las normas que establecen cómo hacer la prueba de adherencia los vemos también en el curso. Pero para ir adelantando, veremos aquí lo que es cómo se ejecuta una prueba de adherencia. Se hace un corte, se agarra con un dinamómetro, y de acuerdo a lo que se establece y el tiempo y lo que debe retirarse la lengüeta que se corta, que también tiene una dimensión específica, de acuerdo al dinamómetro, a la carga que se establece durante 1 minuto, 30 segundos, según lo que se establezca o lo que establezca el fabricante de la manta. Luego viene el paso de holiday. ¿Qué cosa es holiday? El holiday es un elemento eléctrico donde se genera un alto voltaje con bajo amperaje para proteger la seguridad de las personas, y marca los puntos, aunque sean muy pequeños, donde el revestimiento tenga una pinchadura. El paso de holiday es para comprobar que el recubrimiento no tiene discontinuidades eléctricas. Significa que a un voltaje determinado no debe cerrar el circuito eléctrico. Se debe preparar un procedimiento donde indique la metodología para el uso y los criterios de aceptación. Existen muchas marcas de instrumentos o holiday, pero la más común y más segura y la más utilizada es la marca Elcometer. Eso es un holiday. Tiene un anillo, tiene un elemento con su batería, se coloca en un extremo una tierra y se pasa ese elemento. Si hay un punto donde hay discontinuidad eléctrica, tiene un dispositivo que suena y se marca y se ve a veces hasta la chispita o el arco eléctrico que se establece. También se puede utilizar para revestimiento tape. También vamos a establecer y a dar las ventajas, desventajas y cómo se debe colocar un tape. Si hay algún defecto dentro del revestimiento, hay que hacer las reparaciones correspondientes, que generalmente el fabricante de revestimiento indica cómo se debe hacer la reparación del revestimiento. Se pueden utilizar parches, se puede utilizar velas que son puntuales, o el cambio total de revestimiento de acuerdo al área afectada.
hay mucha discusión y algunos criterios con respecto a utilizar el tape en la zona de transición tierra-aire, porque sucede muchas veces, es una zona muy agresiva y sucede muchas veces que el tape se afecta. Eso lo vamos a ver también con detenimiento y las normas y los criterios que hay o que existen en algunos textos de corrosión. Pero miren con el tiempo cómo se daña el tape en la transición, sobre todo en la zona de transición tierra-aire. Lo más conveniente es colocar pintura epóxica con un espesor determinado y a una longitud encima o por debajo del nivel de la tierra o del suelo. En este caso se colocó una pintura epóxica 100% sólido, donde esta pintura epóxica salió un nivel en la parte aérea que luego se le pone el poliuretano, pero en la parte enterrada quedó el epóxico y al final queda así. La transición tierra-aire es una zona muy agresiva desde el punto de vista de corrosión. Todos estos aspectos lo vamos a ver con detenimiento en el módulo de revestimiento de junta soldada, donde también, como habíamos hablado, se usan pinturas. Ustedes vieron la pintura epóxica. Pero también se usan pinturas para revestimiento de la junta. Estas pinturas deben quedar bien, sin estos defectos de aplicación, donde hay que hacer reparos en muchas ocasiones. Como la pintura es una pintura de alto sólido, hay que destruirla por completo y volver a hacer la actividad de pintado. Ahora, cuando se hace el pintado de la junta soldada, hay que comprobar también si tuvo una buena adherencia, igual que con las mantas, porque en este caso se hace con unos dispositivos que son unos dados o dolly que le dicen, y con ese dispositivo se le hace la tracción y debe estar establecido un valor numérico en PSI, kilogramos por centímetros cuadrados, unidad de presión, para establecer en una superficie determinada y de acuerdo a la aplicación el valor de adherencia que debe tener la pintura. Estos aspectos, muchos videos que existen que tenemos de las actividades de comprobación de adherencia, la prueba de adherencia de la pintura, se lo van a ver en el módulo de revestimiento. A continuación pasaremos a la apertura de zanja.